Y de igual forma, aquí donde dice I es igual a esto. Donde haya I, lo reemplazo por esto. Potencia es igual a voltaje por voltaje partido por R. Resuelvo y me queda que la potencia es igual a voltaje al cuadrado partido por R. Aquí aplicamos ley de Watt que despejamos la corriente. Por lo tanto, si tenemos la impedancia nosotros vamos a saber qué es potencia, voltaje en base monofásico partido por corriente. Corriente base monofásico está en kiloamperes. Pero nosotros establecimos que la corriente base monofásica es potencia base monofásica partido por voltaje base monofásica. Entonces esto lo reemplazamos por eso y nos queda que la impedancia en base monofásico va a ser igual a voltaje base monofásico en kilovolt partido por potencia base monofásico en megavolt-ampere partido por voltaje base monofásico en kilovolt. Y como esto está partido por 1, yo tengo una fracción de fracciones. Por lo tanto, la impedancia base monofásica va a ser igual a voltaje base monofásico partido por 1 por esta expresión, la multiplico pero invertida. Voltaje base monofásico partido por potencia base monofásica, por lo tanto, pero, y me queda que acá es voltaje base monofásico en kilovolt al cuadrado partido por la potencia base monofásica en megavolt-ampere. Y es lo mismo que la otra fórmula. Solamente estamos aplicando en que, por ejemplo, para saber la impedancia, yo no necesito recurrir a saber la corriente. Nada más que eso. ¿Dónde podemos encontrar estas cantidades base monofásicas? La transmisión monofásica. En una línea. No, o sea, lo podemos encontrar en cualquier parte, pero específicamente en nuestro ser. No me hice entender la pregunta. De aquí tienen que tener cuidado porque recuerden que nosotros vamos a tener un voltaje fase y un voltaje línea, que no es lo mismo. Y vamos a tener una corriente de fase y una corriente de línea, que no es lo mismo. ¿Ya? Lo vamos a explicar a continuación. Esas son las cantidades de fase entonces en monofásico. Escríbanla para aquí. Ahora vamos a ver las cantidades bases en sistema trifásico. Entonces, vamos a definir inicialmente el sistema base, el voltaje base trifásico va a ser igual al voltaje de 3 líneas todo esto en kilovolt
y que la potencia base en trifásico viene dado en megavoltaje. Entonces, vamos a definir que el voltaje base de línea, que es en kilovolt, es igual a raíz de 3 voltaje base monofásico. Es lo mismo que hemos venido utilizando cuando sacamos trifásico. Nada más. Le puse la pregunta, profe. Ahí es el voltaje monofásico, es el voltaje que De nos fase. da de la pura fase, Claro. sin el nombre. No, pues voltaje base neutro. Y eso está multiplicando la raíz de 3. Esto está claro. Con el nombre. Por lo tanto, la potencia base trifásica va a ser igual a 3 veces la potencia base monofásica. Así es sencillo. Esto en megavolt ampere. Por lo tanto, la corriente base de línea en kiloampere va a ser igual a la potencia base trifásica en megavolt-ampere partido por la raíz de 3 del voltaje base línea en kilovolt. Es decir, no hicimos nada más que aplicar las mismas fórmulas, pero ahora referenciado a un sistema trifásico. E incluso podríamos, como para que lo visualicen bien, esto sería 3 por potencia base monofásico en megavolt-ampere partido por raíz de 3 voltaje de línea en kilovolt. Voltaje base de línea. Y más este es base hasta aquí llega la fórmula. Estoy poniendo eso para que se den cuenta que no es nada, que esto es lo mismo que eso que estaba definido antes. Se puede escribir voltaje base de 1 No se puede escribir. Hice la igualdad para que entendieran que ya estamos viendo que está aquí. Reemplacé esa igualdad de eso. Sí. ¿Ya? No, pero abajo mantuvo, cambió la de voltaje de base de línea, lo cambió por voltaje base de, no sé si de línea, igual es lo mismo, de otra forma escrita, en el denominador. De aquí. Ajá. Voltaje base línea. Y en la segunda igualdad, No sé de ninguna. Voltaje base monofásico. no fácil de línea.
Y en el sistema monofásico también hablamos de la impedancia. Entonces, la impedancia base trifásico corresponde a una impedancia por fase. Y esto en un sistema trifásico equilibrado en estrella tendríamos que la impedancia base trifásica es igual a voltaje base línea en kilovolt partido por raíz de 3 partido por la corriente base línea en kiloamperes. Profe, que dice el trifásico, ¿qué cosa? Voltaje base trifásico. No, abajo. Equilibrio. Equilibrio. Trifásico en equilibrio, modelo estrella o conexión estrella o Y. Su voltaje va a ser una. Si aquí reemplazamos este término, nos va a quedar voltaje base línea en kilovolt partido por raíz de 3 y todo esto partido por potencia base trifásica en megavolt ampere partido por raíz de 3 por el voltaje base línea en kilovolt. Si desarrollamos esto, nos queda que voltaje base línea en kilovolt partido por raíz de 3 va a ir multiplicado por esto, que es raíz de 3 por voltaje base línea en kilovolt partido por la potencia base trifásica en megavolt ampere. Por lo tanto, simplifico las raíces de 3 y la impedancia base trifásico va a quedar como voltaje base línea en kilovolt al cuadrado partido por la potencia base trifásica en megavolt ampere. Creo que el voltaje base línea, el numerador de la primera fórmula